Listo, entonces para el primer tema del cuarto periodo vamos a seguir con el tema de las progresiones, pero entonces ya no vamos a trabajar esas progresiones que avanzaban de forma sumatoria, sino vamos a complejizar un poco la cuestión. Vamos a trabajar esas progresiones que no solamente avanzan de forma, pues, sumando cantidades, sino ya multiplicando. Listo, entonces, eh, por ejemplo, digamos que tenemos acá una de 3,6, 12, 24, 48. Si se dan cuenta, esta ya no podemos hacer como la anterior que decíamos, bueno, va sumando de a 2 en 2, porque si no hay un patrón como tal, de 3 a 6 hay 3, pero de 6 a 12 no hay 3, ¿cierto? Entonces no se están sumando en cada uno de los términos. Entonces ya esto tiene como otro tipo de implicaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, primero vamos a establecer cuáles son cada una de las partes. Tenemos primero que A, cuando hablemos de A, nos vamos a referir a el primer término. Me comí como mil letras. Termino. ¿Listo? Cuando hablemos de N va a ser la posición cualquiera. Eso ya lo habíamos trabajado también con las anteriores progresiones, ¿no? N va a ser la posición que sea. O sea, si es la posición 5, pues N va a ser 5. ¿Listo? Dependiendo la posición, el dato que queramos averiguar que esté justo en esa posición. Finalmente vamos a tener otra variable que va a entrar acá, que es la R, que hace referencia a la razón. Entonces, la razón va a ser la cantidad por la cual se está multiplicando. Lo que les decía, acá ya no vamos a ver que se estén sumando entre sí, sino que se están multiplicando. En este caso, pues se nos hace fácil entender que lo que está multiplicando ahora es entre 2, porque 3 por 2 es 6. Acá yo puedo decir que está multiplicando por 2. 6 por 2 es 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 2 es 48. ¿Sí? Entonces, acá ya podemos decir que nuestra razón, en este caso, va a ser pues 2. Sí, la razón va a ser 2. ¿Por qué? Porque es el número en el cual yo estoy multiplicando cada una de las partes de mi secuencia o de mi sucesión o de mi progresión. ¿Listo? Entonces, respecto a esto, para yo conocer, recuerden que la idea de esto es poder conocer la posición cualquiera, ¿sí? Que no solamente tengamos estos números de cada una de las posiciones, sino que cualquier posición que necesitemos la podamos encontrar sin necesidad de seguir así toda la secuencia, sino instantáneamente. Entonces, a esto, pues se le suma a estas progresiones geométricas, se les agrega una ecuación que es A por R a la n-1. ¿Sí? Esta va a ser mi ecuación que me va a servir para saber cuál va a ser el número o cuál va a ser la cantidad que está en cualquiera de las posiciones que tenga en mi sucesión. ¿Sí? Va a ser justo esta ecuación. Entonces ya saben que A es el primer término, R va a ser el número que tenga la razón y el n-1 va a ser la posición menos 1. ¿Sí? O sea, la posición menos 1. Si yo quiero saber lo que haya en la posición 6, pues entonces va a ser 6 menos 1, ¿no? Va a ser R a la 5. Básicamente eso es lo que va a ser. ¿Listo? Entonces esto me va a dar como resultado acá, pues un A sub n. O sea, A sub n va a ser una posición cualquiera que yo esté investigando. ¿Listo? Entonces, digamos, si en esta sucesión yo quiero ver qué número está en la posición A sub n, entonces n ya saben que es la posición, entonces digamos que en la posición 12. Bueno, primero antes que nada vamos a verificarlo, vamos a verificar digamos con la posición 3. Entonces A sub 3, quiero saber qué número hay en la posición A sub 3. Entonces voy a utilizar esta ecuación, entonces va a ser A, que es el primer término, que en este caso es 3, por R menos 1, entonces R es la razón de cambio, eso quiere decir que va a ser el número por el cual se va multiplicando, que en este caso es 2, a la n-1, entonces nuestro n es 3, ¿cierto? N va a ser 3, que es la posición que yo quiero saber, bueno, el número de la posición que quiero saber, entonces va a ser 3 menos 1, ¿sí? Esto es igual a 3 por, vamos a ir resolviendo poco a poco, primero vamos a realizar esta resta de la potencia, entonces va a ser 2 a la 3 menos 1 va a ser a la 2, ojo, aquí hay que tener en cuenta el orden de las operaciones, ¿no? No es lo mismo multiplicar acá de una vez y luego elevar a la potencia, no podemos hacer eso.
Primero debemos elevar el exponente y eso lo deben tener en cuenta en todas las operaciones que vayan a realizar. Hay un orden establecido específico, entonces generalmente es como por orden de, yo lo llamo dificultad entre comillas, pero pues es una manera como para comprenderlo, ¿no? Primero siempre vamos a realizar las cosas que estén dentro de paréntesis. En el caso en el que nuestra expresión tuviera paréntesis, pues tendríamos que realizar primero eso. Luego de eso vamos a realizar todas las operaciones que tengan potencias o raíces. Sí, esas están en el mismo nivel de prioridad. Luego de realizar las potencias y raíces, realizamos las multiplicaciones y las divisiones. Finalmente, después de haber realizado esas operaciones, pues ya nos dedicamos a las sumas y restas, que todas esas están como en el mismo nivel. Si la multiplicación está en el mismo nivel que la división, entonces ya lo resolvemos como de manera lógica, lo que lógicamente se deba resolver primero. Igual que la suma y la resta. Sí, vamos desarrollando de manera lógica, pero pues tienen el mismo nivel de prioridad. En este caso, pues si se dan cuenta que no tenemos paréntesis, pero sí tenemos una potencia. Entonces debemos primero resolver esa potencia. Eso quiere decir que nos va a quedar 3 por 2 al cuadrado es 2 por 2. En este caso sí es 2 por 2. No es porque sea 2 por 2 realmente, sino porque es 2 veces multiplicado 2, ¿no? Recuerden que la potencia me dice, no es el número por el cual yo lo vaya a multiplicar, sino la cantidad de veces que debo multiplicar la base. Entonces me va a quedar por 4. Finalmente, acá nos va a dar que 3 por 4 es igual a 12. Eso quiere decir que a sub 3 va a ser igual a 12. Y efectivamente, 12 es el valor que se encuentra en la tercera posición. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos averiguar, por ejemplo, a sub 12, o sea, el número que esté en la posición número 12, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Va a ser igual a, que en este caso va a ser 3, por R, que es la misma, o sea, R es la misma razón, 3 a la n menos 1. Entonces, como n es 12, entonces va a ser 12 menos 1. ¿Listo? Eso quiere decir que va a ser 3 por 2 a la 11, ¿sí? Y eso finalmente va a ser 3 por 2 a la 11. Entonces, 2 a la 11 es 2 veces, o sea, 11 veces multiplicado 2. 2 a la 11, o sea, 2 por 2 por 2, 11 veces, ¿no? 2 a la 11 nos da 2048. Listo, y finalmente 2048 por 3, eso me da 6144. Eso quiere decir que la posición número 12 en mi sucesión geométrica va a ser 2144. Si se dan cuenta, esto cada vez se va aumentando mucho más porque todas las cuestiones de este tipo pues se dan en forma exponencial. ¿Sí? Todas las cosas que tengan potencia van a crecer de manera un poco más abrupta que cuando estamos sumando uno tras otro. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es todo lo que comprende el entendimiento de las sucesiones geométricas. Ya empezaremos a ver cómo plantear una sucesión geométrica de manera en la que pues, nos quede una razón de cambio que sea no sumatoria, sino multiplicativa.